En este video hablaremos un poco de cómo funciona Rescue. Estaremos grabando un video tutorial. Este trabajo corresponde al trabajo final de la asignatura de Sistemas Térmicos, impartida por el profesor Manuel González. Y el grupo encargado de este trabajo está conformado por Martín Chiriboga, Eduardo Domínguez y Jesús Sebastián Batista. RedScreen es un software de gestión de energías limpias para el análisis de viabilidad de proyectos de eficiencia energética, energías renovables y cogeneración, así como para análisis de rendimiento energético operativo. Este fue desarrollado por el gobierno de Canadá, cuyo lanzamiento oficial fue el 30 de abril de 1998. El software se ofrece en 36 lenguajes diferentes, incluyendo el idioma español. RedScreen Expert es la versión más reciente del software y fue lanzada el 19 de septiembre de 2016. RedScreen permite a los profesionales y los directivos identificar, evaluar y optimizar de forma rápida la viabilidad técnica y financiera de proyectos potenciales de energía limpia. Interfaz de RedScreen Expert. Esta es una versión de prueba, ya que la versión full es una versión que hay que pagar la licencia. No obstante, las funciones están disponibles. La diferencia está en que no podemos guardar los proyectos que realicemos en RedScreen Expert. Como ustedes pueden observar, constamos de un flujo de trabajo dividido en 4 partes. Tenemos el punto de referencia. Aquí nosotros vamos a decirle al programa dónde vamos a hacer nuestra inversión energética, dónde está ubicada nuestra planta. También tenemos la parte de factibilidad. En esta parte pues se evalúan todos los costos energéticos, el rendimiento de, en este caso, de la energía que vamos a invertir, ya sea eólica, solar, gas natural, etcétera. Y en base a esos costos que tenemos y esos beneficios, entonces RedScreen lo que va a hacerme es evaluarme los riesgos financieros, es decir, si mi proyecto está financiado, a qué tasa de interés, a qué tasa de inflación, cuál es el impuesto a la renta, y todo eso lo evalúa para ver la factibilidad del proyecto. Una vez analizado esto, en el monitor de rendimiento ya al final podemos generar lo que se llama un informe. El informe de RedScreen lo que nos va a dar es todo lo que hemos analizado y lo que hemos puesto data resumido, todo con gráficas y de manera muy interactiva para que el usuario pueda tener una idea de qué tan factible es esta inversión. Entonces, RedScreen va a entender que queremos hacer un análisis completo de nuestro proyecto. En la primera parte tenemos ubicación. Aquí nosotros vamos a localizar dónde está nuestra planta, nuestra inversión. Vamos a elegir otra ubicación. Por defecto está la de Canadá, ya que este software es de origen canadiense. Vamos a elegir la República Dominicana. Vamos a escoger una ubicación en la ciudad de Santo Domingo. En la zona industrial La Isabela. Pues bien, cuando damos doble clic en el lugar, él va a obtener datos meteorológicos de la NASA. Y vamos entonces a pegar esos datos en nuestro análisis. Y él va a calcular toda esta información, como ustedes pueden ver. Desde temperatura, de cómo varía en cada mes, humedad relativa, precipitación, radiación solar medida en kilovatios hora por metro cuadrado por día, cambio de la presión atmosférica, velocidad del viento, etc. Aquí tenemos una gráfica de radiación solar diaria versus el mes. Como ustedes pueden notar, en la República Dominicana se tiene una buena incidencia solar a lo largo del año. Es relativamente estable si comparamos
con países que poseen 4 estaciones. Una vez acabado esto, podemos hacer también un analizador de energía virtual. Nosotros podemos hacer una evaluación del proyecto, vamos a decirlo de una manera en que si yo no conozco totalmente cuáles son los costos de mi empresa, yo puedo decir de qué tipo de instalación y cuánta potencia tiene. Es decir, que si uno está haciendo un proyecto académico y tiene que hacer un proyecto red screen de una planta, de una central de generación, por ejemplo, y quiero decir que esa planta son de 100.000 kilowatts, entonces él va a asumir ciertos datos de costos y datos financieros, los cuales él los va a generar automáticamente. Ahora bien, si uno quisiera hacer un proyecto en vida real, ya con Red Screen Expert y la licencia, entonces esto de acá realmente no iría, porque uno va a poner todos los costos en esta pestaña y todo lo relacionado a consumo de energía en esta pestaña. En esta ocasión vamos a darle a una central de generación y generar para 100.000 kilowatts. El análisis de factibilidad se sobrescribirá, le damos que sí. Y en este caso entonces, una vez hicimos el análisis virtual, vamos a ir a la parte de instalación. Aquí en instalación tenemos lo que ya habíamos definido previamente en el generador virtual. Podemos poner nombres, dirección, estos tipos de datos. Tenemos un costo de producción de energía con distintos rangos. Y aquí están todos los tipos. Se destaca el fotovoltaico, que es uno de los principales tipos de energía que se evalúan en proyectos hoy en día para ahorrar costos. Generación, sea de 100.000 kilowatts y de tipo fotovoltaico, nos dirigimos a la pestaña de energía. En esta pestaña nos desplegará la siguiente pantalla. Aquí podemos apreciar los costos de dicha instalación. Es decir, una instalación de capacidad de 100.000 kilovatios genera una electricidad anual de 139.196 megavatios hora, y estos son los costos que tiene dicha inversión. Los costos iniciales de 120 millones, ingresos por exportación de electricidad de casi 14 millones de dólares y costos de operación y mantenimiento anuales de $1 millón. Si hacemos clic aquí en fotovoltaico 100.000 kilovatios, el programa nos despliega la siguiente pantalla. Aquí podemos ver la marca del panel solar que está utilizando, el tipo de panel solar y la cantidad de paneles solares que usa. Aquí podemos ver la eficiencia de la planta que estamos teniendo. Si le damos clic a la base de datos del programa, podemos ver los diferentes tipos de paneles solares que este tiene. Si le damos clic a la opción Todos, aquí podemos ver todas las marcas de paneles solares que están disponibles en el software. Vamos a escoger para este caso la marca SunPower y su panel solar de 435 watts de capacidad. Esto es porque es el panel solar con mayor capacidad en el programa. Vemos que aquí nos genera 217.500 kilowatts y necesitábamos 100.000 kilowatts. Es decir, que podemos reducir aquí la cantidad de paneles solares que necesitamos, alrededor de la mitad de esa cantidad. Si ponemos 250.000 paneles, vemos que nos genera 108.750 kilovatios. Es decir, suficiente para cubrir la central de generación que estamos planteando. Vemos aquí en esta parte el área de la estructura, es decir, cuánta área ocupa cada panel y la eficiencia de ese panel en específico. Si le damos clic aquí, él cambia los datos y vemos que cambia tanto los costos de inversión inicial como los costos de operación y mantenimiento anual. También cambió aquí el panel que estamos usando por el panel que decidimos escoger de la base de datos, de 176 megavatios hora, y los costos iniciales aumentaron. Esto es debido a los paneles que escogimos. Esto nos demuestra que dependiendo del panel que escojamos, las cantidades y las potencias de cada uno, podemos entonces hacer una especie de equilibrio o balance entre los costos, las potencias y las cantidades de paneles que se tienen.
a la sección de energía, pasamos a la pestaña de costos. En la pestaña de costos, nuevamente el programa nos despliega los costos que va a tener nuestra inversión, pero de una manera más resumida y más fácil y directa de entender. Como costos iniciales, tenemos 130 millones de dólares, 130.500.000 dólares. En esta parte podemos desplegar todo lo que nos genera esos costos, rubro por rubro. Si le damos a costos de operación y mantenimiento, también nos despliega rubro por rubro lo que genera los costos de esa pestaña. Y luego nos genera aquí los ahorros anuales. En este caso no genera ahorros anuales debido a que no pusimos un caso base. No estamos reemplazando un caso inicial por una propuesta, sino simplemente diseñando una central de generación desde el inicio. Nos dirigimos a la pestaña de emisión. En la pestaña de emisión, el programa nos demuestra básicamente cuántas emisiones estamos ahorrando o dejando de producir al tener una central de generación eléctrica de tipo fotovoltaico. En este caso, el programa pone como default o como predeterminado un caso base de cualquier central de generación eléctrica de 100.000 kilovatios con combustibles convencionales, cuántas emisiones de gases de efecto invernadero en toneladas de CO2 produciría, y nos pone al lado, en modo de comparación, cuánto produciría nuestra central de generación de tipo fotovoltaico. En verde podemos ver cuánto se redujo la emisión de gases de efecto invernadero. En esta parte nos puede decir que la reducción anual bruta de emisiones de gases de efecto invernadero es del 93%. Es decir, si nosotros reemplazamos una central de generación eléctrica de 100.000 kilovatios con combustibles convencionales por una central de generación eléctrica de 100.000 kilovatios de tipo fotovoltaico, nos estaríamos ahorrando un 93% de la emisión de gases de efecto invernadero. De este lado, el programa nos demuestra un equivalente de cuántos serían esos gases que nos estamos ahorrando. Es decir, al dejar de producir 112.000 toneladas de CO2 al año, es equivalente a lo que producirían más de 20.000 carros ese mismo año. Para tener una comparación un poco más trazable o medible, podemos compararlo con litros de gasol no consumidos. Es decir, esas toneladas de CO2 que dejaron de consumirse equivalen a más de 48 millones de litros que se dejaron de consumir ese año. Redfin nos da la capacidad de ver el retorno de la inversión, es decir, qué tan viable es nuestro proyecto. Como ustedes pueden notar, el flujo efectivo acumulado en dólares nos va a dar negativo alrededor de los primeros 7 años de inversión, es decir, que a partir del 7º año el proyecto empieza entonces a generar ganancias, y esto se puede traducir de la siguiente manera: mi retorno de la inversión inicial lo voy a ver a partir del 7º año. Como ustedes pueden ver aquí en esta columna izquierda, podemos insertar algunos datos interesantes relacionados a la economía del lugar donde estamos haciendo la inversión. Podemos incluir tasa de inflación, en este caso hemos dejado el predeterminado de 2% anual. Tenemos el tiempo de vida del proyecto, es decir, cuánto tiempo esta planta va a generar energía. Hemos puesto 20 años, aunque se pueden tener más años en proyectos de inversión solar, dado a las mejoras tecnológicas que han sufrido los paneles, hacen que tengan mayor durabilidad y menor costo. Tenemos relación de la deuda, tasa de interés de la deuda. Para el caso de estos proyectos, usualmente se realiza financiamiento. Entonces es muy importante incluir este valor de tasa de interés y cuánto año queremos que dure la deuda. Dependiendo de eso, evidentemente va a depender, o mejor dicho, va a cambiar el retorno de la inversión. Como ustedes se pueden fijar, acá están los mismos datos de costos iniciales, costos anuales totales, ingresos y ahorros anuales totales. Es importante que estos ingresos sean lo suficientemente altos para que la inversión me retorne en el tiempo suficiente. Esto acá va a ser bueno o malo dependiendo de lo que el inversor busca.
Estos tipos de proyectos de gran magnitud usualmente recuperan inversión hablando en varios años. Podemos tener aquí lo que es un cálculo de viabilidad financiera. ¿Cuál es la tasa interna de retorno antes de impuestos para el capital y la tasa interna de retorno antes de impuestos para los activos? Lo que podemos concluir de esta gráfica, que nosotros realizaremos el análisis hasta esta parte, es que una inversión de paneles solares para 100.000 kilovatios es una inversión que empieza a recuperar la inversión justamente alrededor de los 7 años, y esto pues debería ser comparado en otro caso para quien invierte en este tipo de energías en otras alternativas, por ejemplo energía eólica o una central a turbovapor. Y evidentemente es importante hacer nuestro análisis económico, ya que no basta solo con querer generar energía limpia, sino también tener una ganancia. Como podemos ver en resumen, RedScreen nos facilita el análisis en pocos minutos de la proyección de una inversión de energía eléctrica para evaluar costos, generación, cómo ayudamos al medio ambiente evitando esta emisión de CO2 y finalmente todo lo que tenga que ver con las finanzas y la inversión misma de dinero.